Siendo las 8 en punto de la noche, estamos nuevamente con ustedes, amigos televidentes, para ofrecerles su noticiero FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hoy, viernes 22 de marzo de 2019, le damos la más cordial bienvenida a su amigo Augusto en compañía de Adaluz Atul. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes, y también a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros y también a través de las plataformas sociales de Facebook y Twitter. Vamos a iniciar con la información para esta noche. En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, continúa la preocupación entre la población panameña por la escasez paulatina del vital líquido. Centroamérica en general cuenta con una elevada disponibilidad hídrica, pero el agua no llega a toda la población o lo hace sin ser de calidad, lo que evidencia que la gestión del recurso en la región es apenas incipiente. Aunado a este problema, está relacionado la sequía que ha dado un fuerte golpe a la ciudadanía panameña, principalmente al Canal de Panamá. En el Canal de Panamá, que es la cuenca hidrográfica del río Chagres, estamos viviendo una de las sequías más grandes de la historia. Los últimos 4 meses han tenido el aporte hídrico menor del río Chagres y es una situación que nos ha obligado a ajustar el calado de los buques a 45 pies, significando efectos económicos negativos para la empresa y para el país. Para el administrador del canal, Jorge Luis Quijano, el agua es el mayor y más importante recurso que puede poseer el ser humano. Sin embargo, no se aprecia lo necesario. Por otro lado, está la sequía, debido al fenómeno del Niño, que ha dejado a su paso graves daños. Hemos tenido un verano muy seco y ustedes no solamente son los ríos que aportan agua a los 2 embalses nuestros, sino también vemos que en las otras hidroeléctricas, por ejemplo, donde hay otros embalses, también están a niveles bajísimos, muy por debajo de lo normal. O sea que el problema es un problema serio para todo el país y nosotros no nos quedamos atrás. Nosotros atendemos la escasez de agua bajando calado, o sea que vamos ahora mismo por 47 pies, vamos a ir próximamente a 46 pies y luego a 45 pies. Por otra parte, grupos ecológicos se encuentran alarmados por la escasez del agua en los diferentes puntos del territorio nacional. Sin embargo, hacen llamado de conservación del vital líquido, tanto a la población en general como a la autoridad del Canal de Panamá. Así lo expresó Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental. Pero nosotros sí queremos hacer un llamado firme a la ACP, sobre todo ahora que tiene un nuevo administrador que viene, a que por favor detengan la cantidad de proyectos a los cuales le han dado compatibilidad a lo largo y ancho del canal en todos estos años. Esos proyectos son ilícitos, entre ellos podemos mencionar las canteras en el Alto Chagres, figúrese, donde está el agua potable de Panamá y Colón. Ahí están las canteras de la empresa Cemex, haciendo un daño y poniendo en peligro el agua potable de los panameños. Alceli Lao, de la empresa de transmisión eléctrica, mencionó que están las condiciones críticas del cambio climático debido al fenómeno del Niño, que ha ido intensificando con el pasar de los años, poniendo en riesgo ríos y lagos en Panamá. 14 de febrero la NOAA declaró que a nivel mundial nos encontramos ante un fenómeno de El Niño. En Panamá hemos visto que esta temporada seca se ha presentado un poco más seca de lo que uno normalmente esperaría, sobre todo en lo que es la vertiente del Caribe. Una de las metas de Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030, señala Naciones Unidas. Milady Madrid, FETV Diario. Y oficialmente la línea 2 del metro comenzará a funcionar el próximo mes de abril. Esta vez hará su recorrido en las 16 estaciones de manera completa, desde Nuevo Tocumen hasta San Miguelito. Miles de panameños comenzarán a ahorrar tiempo y a cortar distancia desde Nuevo Tocumen hasta San Miguelito y viceversa. La culminación de la línea 2 del metro está en su etapa final.
Los trabajos que quedan por concluir son colocación de las cubiertas laterales en algunas de las reglas de las 17 estaciones, acabados en las estaciones y en los accesos, trabajos de interconexión de la línea 1 y 2 en San Miguelito y las últimas pruebas de los sistemas integrales de las estaciones y de los trenes. También se están realizando pruebas dinámicas a 17 trenes de los 21 que forman parte de la flota, cada uno de 5 vagones. El presidente Juan Carlos Varela, en su cuenta de Twitter, dijo que el proyecto lleva un 97% de avance y que se verán beneficiadas 500.000 personas. Los usuarios esperan con ansias la puesta en marcha de la línea 2 del metro, la cual se construye a un costo de 1.857 millones. Me parece fantástico porque esos tranques están insoportables. Sí, la verdad me parece súper porque pues la verdad sería más rápido el movimiento. Creo que demoraría mucho tiempo y podría uno llegar más rápido. Pues muy importante, hicieron lo que tenían que hacer hace rato. ¿Eso va a evitar los tranques? Claro que sí, bastante. Bueno, yo no tengo carro, pero sí lo van a evitar bastante, ¿cómo no? Bueno, me parece bien, claro que va a mejorar la calidad de vida de todo y el transporte debe ser más ágil, ¿no? También se realizaron mejoras en las cubiertas de las estaciones para mayor cobertura en la época lluviosa, mientras que las pasarelas de acceso a las estaciones se construyeron independientes para que pudiesen funcionar como puente peatonal y se podrá utilizar las 24 horas del día. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Bien, y cambiamos de tema. El expresidente Ricardo Martinelli fue llevado hoy al sistema penal acusatorio bajo unas sólidas medidas de seguridad policial para enfrentar el juicio oral por el caso de los pinchazos telefónicos ilegales durante su administración. Se tenía previsto iniciar a las 9 de la mañana. Pero el juicio oral inició con una serie de inconvenientes. La defensa del exmandatario reportó que su defendido mantenía problemas de salud. Al final, a las 11 de la mañana, cuando se abrió el acto de audiencia, se nos indicó que el señor mantenía una presión de 160 sobre 90, lo cual pues representaba una presión arterial alta. Por esta razón, entonces, se dispuso el traslado del señor acusado Ricardo Martinelli a un nosocomio oficial para que sea atendido, se le evalúe, se le dé un control desde este momento, ya cerca de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando debe retornar con un informe de la evaluación que se le va a dar en ese hospital oficial. El Tribunal de Juicio Oral ordenó el traslado del expresidente Ricardo Martinelli al Hospital San Miguel Arcángel. Será el Tribunal de Juicio quien decida la solicitud hecha por la Fiscalía y querellantes de aplicar el artículo 359 del Código Procesal Penal de continuar con el juicio sin la presencia del expresidente. Nosotros reiteramos al tribunal lo que establece el artículo 15, que es uno de los principios del Código Procesal Penal, que es la justicia en tiempo razonable. Vamos a respetar el derecho de salud del acusado, pero también vamos a respetar el derecho a justicia que tienen las víctimas, que son más de 150 en este proceso. Ahora el señor presidente del juicio nos va a dar traslado de esa solicitud que ha presentado la Fiscalía de que se continúe el juicio sin la presencia de Ricardo Martinelli en caso de tener un padecimiento médico más grave. Nosotros vamos a exponer nuestra posición en los estrados del tribunal. Una batalla legal entre la Fiscalía y la defensa del exgobernador. A la audiencia también se presentaron algunas de las víctimas de los pinchazos, así como querellantes en este proceso, quienes aseguran que la defensa de Ricardo Martinelli busca utilizar todas las estrategias que le permitan la ley para sacar provecho. Esa es la estrategia de ellos, dilatar este proceso con cualquier excusa, con cualquier tipo de motivo, por más tonto que este motivo sea, van a querer seguir postergando la audiencia, y este plan pues no es nuevo, es un plan ya recurrente, yo creo que es evidente, porque ellos buscan la protección que les pudiera dar eventualmente el panorama electoral o la protección de mantenerse durante un año recluido y que en junio, cuando se cumpla este año, pues pueda ser el señor Martinelli puesto en libertad sin haber afrontado un juicio. Es un tema emotivo, ¿Cómo vamos a comenzar un acto de audiencia cuando sabemos que el estar en un acto de audiencia emocionalmente afecta a cualquier persona que está siendo acusada? Entonces ese es el planteamiento. Una vez se reanudó el juicio oral con el exmandatario,
fue necesaria la presencia de un galeno para su atención de ser necesario. La audiencia se reanudará el 25 de marzo con la fase probatoria. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Por otro lado, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Arango, reconoce crisis en el sector salud debido a la falta de medicamentos, por lo que propone proyecto de ley que a su consideración aliviaría esta situación en el país. El tema de los medicamentos también es así. Y ahí es donde sí podemos entrar los políticos y buscar mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, El costo de la electricidad está muy alta, el costo de los medicamentos no se justifica. Y el proyecto de ley que nosotros presentamos no resuelve todo el problema, porque es un tema muy técnico. Pero lo que nosotros estábamos planteando en ese proyecto de ley es que el Estado, después que se cumplan los requisitos de compra a través de la Ley 22 de Contratación Pública, la Ley 55 de la Caja de Seguro Social o la misma Ley 1 del 2001 de medicamentos, si no se puede abastecer el mercado por tecnicismos legales que los representantes de los laboratorios usan para atrasar la compra y después causar un desabastecimiento y causar una compra directa con mucho más margen o más costoso. Entonces lo que planteábamos nosotros, yo y otros diputados, es que el Estado tenga por ley la potestad de comprar directamente a los laboratorios internacionales. Buenas noches, amigos televidentes. Oiga, ya han pasado casi 20 días de que inició la campaña política, o estamos por llegar ya a esos 20 días, de manera que tan solo restan 40 días. Me preocupa, no sé a ustedes, pero veo que, si bien es cierto, y lo hemos comentado aquí, es una campaña muy corta, este desenfrenado propósito de foros, de debates, de etcétera, no están logrando el cometido en cuanto a poder escuchar cuáles son las propuestas que tienen los 7 candidatos en materia de seguro social, educación, salud, agua. No estoy diciendo que no han hablado de los temas. Por supuesto que sí han hablado, y en las entrevistas que algunos le hemos hecho han hablado del tema, pero no ha habido la oportunidad de escuchar una propuesta con una profundidad que nos ponga a todos, unos y otros, a reflexionar y a pensar, bueno, ¿será posible hacer esto? ¿Qué será necesario para hacer aquello? No sé ustedes, pero yo en ese sentido me siento un tanto, bueno, sí, ¿por qué no lo voy a decir? Como enredado, porque estoy tratando de prestarle mucha atención a lo que los candidatos dicen para yo tomar mi decisión. Se los comento. La primera vez en mi vida que para esta fecha yo no tengo una decisión tomada de por quién voy a votar para presidente de la República. De verdad, en todas las elecciones anteriores, desde que tengo 18 años de edad, incluso en la época de la dictadura, yo sabía desde muy temprano por quién iba a votar para presidente de la República. En esta oportunidad no me pasa nada parecido al pasado. Porque me decía alguien, sienta delante de uno de estos foros a un extranjero y deja que el extranjero te diga, por ejemplo, quién es el de la oposición. Le va a costar saber quién es el de la oposición. Le va a costar establecer diferencias de fondo y forma en los temas que están abordando. La verdad sea dicha, y lo reitero, la única candidatura que está planteando elementos de discusión para adversarla o para ponderarla es la candidatura del FAT, que encabeza Saúl Méndez y que lleva como compañera de fórmula a la profesora Maribel Gordón, porque ellos están haciendo un planteamiento que evidentemente genera cortocircuitos con aquellos que tenemos una visión política e ideológica diferente. Pero observen que los 6 que asisten a los mismos foros y debates con el candidato del FAT no adversan los planteamientos de Saúl Méndez. Entonces,
caramba, qué bueno que la campaña se redujo en tiempo, qué bueno que se redujo y que se le puso tope a las donaciones, etcétera. Sí, creo que hemos avanzado un poco. Hay algunos elementos que hay que volver a revisar, pero lo que me preocupa es qué malo que no hay nadie que nos tenga hablando de, mira, que este plantea sobre el seguro esto, y este otro, esto otro, y aquel, la verdad está dicha también, creo que se lo comenté a ustedes, la campaña de Rómulo Rux ha estado generando un tanto más de propuestas dirigidas a captar la atención y el electorado, por así decirlo, de la base popular. Pero fíjense, las propuestas que ha hecho Rómulo Rux sobre becas, sobre madres solteras, sobre las 2, 3 o 4 que ha hecho, no escucho a la de las medicinas gratis. Yo no escucho a los otros candidatos haciendo un planteamiento contrario o una contrapropuesta a lo que plantea Rux, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo está viendo la campaña, y yo digo, la estoy percibiendo aburrida, hay quienes se ríen porque dicen, ¿pero cómo así? Y digo, bueno, porque es que todo está como plano. Y yo les digo algo, yo creo que los problemas que tenemos como país y como sociedad son complejos, tal vez fáciles de resolver para algunos que conocen de países mucho más grandes, pero es que estamos nosotros aquí. Y lo que yo estoy esperando es escuchar esas propuestas que nos hagan meditar a los electores, que nos hagan pensar, decir, bueno, parece que este puede ser el camino, mejor este no, etcétera. No sé, tal vez una apreciación mía muy particular y a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque yo sí he visto a esto, al otro y al otro haciendo propuestas. Bueno, puede ser, pero yo por lo menos lo estoy percibiendo así y tal vez me ocurre porque a estas alturas todavía yo no tengo decisión tomada por quién voy a votar. No, y no me pida que cuando tome la decisión se los diga porque no se las voy a decir tampoco. Continuamos con más información. En el segundo bloque vamos a seguir hablando de las campañas. En este caso, los medios, las redes sociales, de lo cual ya hemos hablado en el pasado. Vamos a retomar este tema en el segundo bloque. Muchísimas gracias, profesor, por este primer análisis. Más adelante volveremos con usted. Por el momento vamos a conocer lo que ha hecho noticia en el mundo. Y miles de personas se reunieron hoy para recordar a los 50 fieles musulmanes que murieron hace una semana producto del ataque de un supremacista blanco. Miles de neozelandeses se congregaron el viernes para homenajear a los 50 fieles musulmanes que murieron hace una semana en el ataque perpetrado por el supremacista blanco Brenton Tarrant. El evento se llevó a cabo en un parque frente a la mezquita de Al-Noor, donde se realizó el llamado a la oración musulmana de las 13:30 horas. Los asistentes rodearon a los fieles musulmanes mientras rezaban, protegiéndolos simbólicamente. Miro alrededor y veo amor y compasión en los ojos de miles de neozelandeses y seres humanos de todo el planeta. El homenaje contó con la participación de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, quien lució un velo en solidaridad con las víctimas. Nueva Zelanda está de luto. Somos uno. Toda Nueva Zelanda guardó 2 minutos de silencio. En la vecina Australia, la gente se detuvo en las calles y los comercios para señalar el momento. Tras la finalización del rezo y del homenaje, varias personas se acercaron a la mezquita a dejar flores y a abrazar a los fieles musulmanes. Me siento muy feliz al ver que vienen personas de diferentes países para apoyarnos. Días después del ataque que mató a 50 personas, la primera ministra Ardern anunció una prohibición inmediata de las armas semiautomáticas de estilo militar y los fusiles de asalto utilizados durante la matanza. La policía indicó que el viernes por la mañana, más de 1000 personas los habían contactado para hacer entrega de sus armas. El naufragio de un ferry en el río Tigris, en Irak, dejó el jueves una centena de personas fallecidas que iban en embarcación para celebrar el Nowruz, el Año Nuevo kurdo.
Una centena de personas murieron el jueves en el naufragio de un ferry en el río Tigris, en la ciudad iraquí de Mosul, durante las celebraciones de la fiesta de Nowruz, el Año Nuevo Kurdo. La embarcación transportaba familias que se dirigían a un complejo turístico de Mosul, donde se acostumbra a hacer picnics por la fiesta de Nowruz. El primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, se desplazó al lugar del accidente y declaró 3 días de duelo nacional. Mientras las autoridades continuaban la búsqueda, dieron cuenta de más de 50 personas rescatadas con vida. Nos subimos al ferry, llegamos al medio del río y por el peso, el agua empezó a meterse al ferry. No éramos menos de 350, 400 personas en el ferry. El agua estaba en el ferry, estaba pesado. El ferry se inclinó y se volteó. Lo vi con mis propios ojos, 50 niños muertos en el agua. La policía y gente en botes los rescataron. Luego de las fuertes lluvias en los últimos días, las autoridades abrieron esclusas para aliviar la presión del nivel del gran embalse de Mosul y habían alertado al público de que las orillas del Tigris serían más peligrosas con un nivel de agua más elevada. El accidente, el peor en años en Irak, provocó conmoción en Mosul, que recientemente había reanudado las conmemoraciones de las fiestas como Nowruz y otras salidas familiares por las riberas del río, tras pasar 3 años bajo el control de los yihadistas del grupo Estado Islámico. Y más de 1000 personas con deformaciones o tumores por haber estado expuestas al pesticida Nemagón en las plantaciones bananeras depositaron su esperanza en la justicia francesa para obtener una indemnización. Con deformaciones o tumores en diferentes partes del cuerpo, más de 1000 nicaragüenses que se expusieron al pesticida Nemagón en las plantaciones bananeras depositaron su esperanza en la justicia francesa para obtener una indemnización. Los campesinos afirman que más de 2000 personas han muerto por los efectos del químico, pero se cree que 17000 fueron afectadas. Tenemos como 20 años de andar en esta lucha y sin embargo nunca lo han resuelto nada. Entonces lo que queremos es que esto lo resuelvan, por lo menos en este año pues, que lo resuelvan, porque han muerto más de 2000 personas de esta cuestión así, del veneno ese, fumarola y el Nemagón. Nemagón es un pesticida que 3 empresas estadounidenses produjeron y que fue utilizado en plantaciones de banana en el occidente de Nicaragua en los años 70 y 80, pese a que su uso había sido prohibido en Estados Unidos. Según la defensa de los campesinos, tras un juicio de 4 años, un juez nicaragüense condenó a Shell, Dow Chemical y Occidental Chemical a pagar $805 millones a 1.234 ex empleados de las bananeras nicaragüenses. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en 2012, pero el cobro no se pudo ejecutar porque las transnacionales ya no tenían activos en el país. Los tribunales estadounidenses alegaron problemas de jurisdicción. A pesar de la victoria judicial, Dow Chemical y las otras compañías han huido de Nicaragua como bandidos. Los encontraremos en Europa y los haremos que paguen en Europa. Si el fallo es favorable en París, se podrían embargar los activos que las transnacionales tengan en cualquier país de Europa, incluida Francia, para hacer efectiva la indemnización. Por otro lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó el jueves a superar las diferencias ideológicas y políticas en el país centroamericano. El presidente nicaragüense Daniel Ortega inauguró el jueves una obra vial al suroeste de Managua, en la misma jornada en que se reanudó el diálogo entre su gobierno y la oposición para encontrar una salida a la crisis política en el país. Sí, tenemos que encontrarnos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, tenemos que encontrarnos alrededor de un objetivo que es sagrado, que es la paz. Los contrarios al gobierno se habían retirado de la mesa de diálogo luego de que la policía reprimiera una manifestación que pedía la liberación de los que la oposición considera presos políticos. El gobierno se comprometió a excarcelar en un máximo de 90 días a todos los detenidos por las protestas que estallaron en abril del año pasado y que pedían la renuncia de Ortega, quien lleva 12 años en el poder y quien es acusado de instaurar una dictadura marcada por la corrupción. Según un listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los presos son 647, mientras que el gobierno reconoce 350, y un comité de familiares de los detenidos presentó una lista de 807. En su informe anual presentado el jueves, la CIDH incluyó a Nicaragua en la lista negra de países violadores de los derechos humanos.
Desde el estallido de las protestas antigubernamentales, la represión ha dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según organismos de derechos humanos. Seguimos nuestro recorrido por el mundo. Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, fue detenido por supuestamente integrar una célula terrorista, según informó el jueves el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dichas investigaciones realizadas por los órganos... El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el jueves a Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor Juan Guaidó, de integrar una célula terrorista que planeaba atentados. Hoy la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República, luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero, que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro. Según el gobierno chavista, a Marrero le incautaron un lote de armas de guerra y divisas extranjeras durante un allanamiento a su residencia. La presunta célula terrorista fue acusada de planear ataques selectivos contra líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos. Estos grupos continúan en su espiral de violencia para causar conmoción a la sociedad venezolana en sus planes terroristas. Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara, quien vive en el mismo condominio en Caracas. Su escolta también fue capturado. Guaidó, por su parte, exigió la liberación de Marrero. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 866 presos por motivos políticos, de los cuales 91 son militares y 775 civiles. Son las 8:27 minutos de la noche y vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en FTV Diario, y al volver tendremos toda la actividad de nuestra Iglesia Católica. Vamos a ver cómo está ese panorama de nuestra Iglesia Católica Universal. Bueno, ya lo sabe, no le cambie, ya volvemos. Siendo las 8:30. Siendo las 8:31 minutos de la noche, estamos de vuelta con más de FTV Diario y damos paso de inmediato a las notas eclesiales. Y tal como adelantamos ayer, el Papa Francisco visitó la sede global de la Fundación Scholas Occurrentes en Roma, y allí se dio la inauguración de varias sedes internacionales, entre ellas la de Panamá. El Papa visitó la sede de la Fundación Scholas en Roma para conocer la marcha de sus proyectos. Y allí dejó una huella en un panel de pintura. Cuidado que no le manches. Muy bien. Y también en la chaqueta del artista español Domingo Zapata. Luego el Papa entabló un diálogo para conocer mejor los proyectos que Scholas ha lanzado este año. Una estudiante de Granada, en España, y un estudiante de Oaxaca, en México, le contaron su experiencia. El día que yo conocí Scholas, descubrí una sed que yo no sabía que tenía. Y era la sed de ser escuchada y de que la gente me animara a seguir hablando, en lugar de acallarme. Nos cambió completamente la perspectiva de vida, un antes y un después, y al final nos ayudó a mejorar, ya que el cambio siempre empieza por nosotros y no por alguien más. Si queremos que el mundo cambie, nosotros tenemos que empezar a cambiar. A continuación, estas tres alumnas de China, República Dominicana y Chile le contaron que están estudiando lenguaje informático y le enseñaron a escribir una línea de código de la aplicación Programando por la Paz. La idea es que 50 millones de niños y jóvenes aprendan a programar desde una mirada ética y en la búsqueda de la paz. También el Papa se conectó vía satélite con Panamá, Portugal y Rumanía para inaugurar la sede de la Fundación Scholas en esos países.
Precisamente Panamá acogerá el hub tecnológico de la Fundación, del que nacerán nuevos proyectos para Centroamérica y para todo el mundo. El Papa dio las gracias a escuelas por ayudar a los jóvenes a ser creativos y a protagonizar el cambio, y elogió las manifestaciones de estudiantes a favor del medio ambiente. Pero si te quedas en la protesta, no engendrás, no das vida. Por ahí conviene protestar alguna cosa, pero tenés que construir. Y es lo que estoy viendo que está pasando. Se animaron a construir y a descubrir que son capaces. Se van a equivocar 1 y 1000 veces, pero mejor equivocarse construyendo que equivocarse con los brazos cruzados. Entre los participantes estaba el cantante colombiano Sebastián Yatra, que entregó al Papa el texto de su nueva canción contra el acoso escolar. El Papa se despidió recordando que esta fundación está sembrando muchos proyectos para promover la educación desde la cultura del encuentro y que los frutos se verán dentro de muchos años cuando crezcan las semillas que hoy se están plantando. El Papa Francisco envió un mensaje al director general de la FAO con motivo del Día Mundial del Agua, que este año tiene como lema Agua para todos, no dejar a nadie atrás. En el mensaje, el Santo Padre señala que los desfavorecidos de la tierra interpelan para poner remedio a la falta de agua en sus países. El pontífice culmina pidiendo al Señor que los trabajos e iniciativas que se llevan a cabo en el Día Mundial del Agua redunden en beneficio de los que sufren por la escasez de este bien. En su cuenta de Twitter, el Santo Padre Francisco también hizo alusión al Día Mundial del Agua, recordando a San Francisco de Asís, mediante el siguiente tuit: demos gracias a Dios por la hermana agua, elemento sencillo y precioso, y esforcémonos para que sea accesible a todos. Y la mañana de este 22 de marzo, el Santo Padre recibió en audiencia una delegación de parlamentarios de República Checa y República Eslovaca, con ocasión del aniversario de la muerte de San Cirilo, modelo de inculturación. El Papa Francisco se reunió con una delegación de República Checa y Eslovaquia. El motivo fue el 1150 aniversario de la muerte de San Cirilo, quien junto a San Metodio evangelizó esas tierras. De hecho, ambos son patronos de Europa. El Papa recordó cómo tuvieron que adentrarse en culturas diferentes para evangelizar. Dijo que no es correcto pensar que la Iglesia sustituye a las culturas locales. Al terminar el encuentro, Francisco saludó con afecto a los representantes de ambas delegaciones. Por el momento, el Papa no tiene planteado visitar estos países, aunque en los próximos meses sí visitará varios países de Europa como Rumanía, Bulgaria o Macedonia. Hasta aquí la información eclesial y continuamos con más. El candidato a la presidencia, Marco Ameglio, asegura que la renovación en la política, mejorar el sistema de salud y la conservación de la familia son uno de los puntos principales que llevará a cabo de ganar las futuras elecciones. Marco Ameglio, candidato a la presidencia por la libre postulación, asegura que cuenta con el perfil suficiente para ser mandatario del país debido a los años de experiencia que datan desde muchos años antes de la invasión a Panamá. Sus declaraciones se dieron por medio de cruce de ideas. Conversando en cómo enfrentar esta dictadura, esa dictadura que existía y que nos pretendía decir dónde podíamos estar, qué podíamos hablar, que se metía en nuestra vida privada, que nos hostigaba. Ese fue el primer intento. Yo toque de la política, me cambió la vida, porque ciertamente estaba en 6º año de bachillerato yo. A partir de ahí quedé muy activo en la organización juvenil de liberalismo. Organizamos y fundamos en ese mismo seminario el domingo, antes de concluir, un organismo con el que yo milité. El aspirante presidencial también detalló que Panamá necesita un cambio radical en la política para evitar a toda costa la corrupción. Y obviamente no es una casualidad que hoy cada partido político sea dirigido desde la Asamblea Nacional, porque es que ahí es donde llega el presupuesto de la nación, ahí es donde llega el dinero, ahí es donde se distribuye el dinero. ¿Y quiénes lo distribuyen? ¿Quiénes lo organizan? ¿Quiénes lo administran? Precisamente aquellos que no es por su popularidad y por ser un decado de principios y de valores, sino porque simplemente ejercen el más puro y vulgar clientelismo accesando
dineros del Estado que debieran ser dirigidos a obras. Ameglio a la vez se refirió a sus propuestas principales de campaña y sostuvo que su foco principal es mejorar la calidad en el sistema de salud y reestructurar la educación con preparación de excelencia a los jóvenes panameños. El tema de la salud requiere mucho más que hablar de la ciudad hospitalaria. Hay que enfocar la urgente necesidad de proponer reformas que enfrenten el problema orgánico de la Caja de Seguro Social. El candidato presidencial también confesó que su pilar principal es la familia, por lo que reiteró que es importante la conservación de la misma para un mejor Panamá en el futuro. Milady Madrid, FTV Diario. El Instituto Técnico Superior Especializado ICSE, ubicado en Tocumen, recibirá su primer grupo de estudiantes. Para este 25 de marzo, los estudiantes deben entregar todos sus documentos para iniciar matrícula y clases en el mes de abril. Ya se han inscrito más de 400 estudiantes, quienes en su mayoría estarán ingresando a los 6 primeros programas de 17 que tiene el ICSE y que se dictarán en esta primera fase, como las escuelas de negocio y hospitalidad, que son asistente bilingüe, operaciones logísticas, servicios empresariales, artes culinarias, operación hotelera y guías turísticos. El campus, ubicado a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, consta de 5 edificios, una obra con más de 70% de avance, pero el edificio donde se impartirán clases tiene un 90% de avance. La gerente educativa, María Lourdes Peralta, confirmó que los estudiantes recibirán clases de 47 instructores capacitados. En primera apertura vamos a tener los programas de la Escuela de Negocios y Hospitalidad, que serían los programas de asistente ejecutivo bilingüe, operaciones logísticas, servicios empresariales, artes culinarias, operaciones hoteleras y guías turísticos. Esto significa que debemos estar listos entonces para recibirlos en el primer edificio, que va a ser el edificio de la Escuela de Negocios, que sería el que recibiríamos en esta primera etapa. Estar ofreciendo 6 de los 17 programas que tiene el ICSE. Esos 6 programas están distribuidos entre la Escuela de Negocios, que tiene el programa de operaciones logísticas, servicios empresariales y asistente ejecutivo bilingüe, y la Escuela de Hospitalidad, que tiene artes culinarias, guías turísticos y operaciones de hoteles. Esos serían los 6 primeros programas que ofreceríamos a partir de este cuatrimestre. Bien, con esa información vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Al volver, el profesor Edwin Cabrera listo para el segundo análisis de la noche. Así es, y también tendremos a nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las fascinantes notas del deporte. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Les voy a hablar de algo que ya les mencioné días atrás. Como les dije en el primer bloque, ya entramos en los 40 días, o estamos a 40 días de que finalice el periodo electoral. Cuando pasen estos primeros 10 que quedan por delante y quedemos en 30, va a ocurrir algo, o va a acentuarse algo que ya esta semana comenzó a ocurrir. Porque cuando pasen estos 10 días y estemos en esos 30, esto se va a comenzar a estrechar. Se va a comenzar a estrechar. Y mentalmente los electores vamos a quedar que o A o B, o B o A. Entre dos. Es lo que va a ocurrir. Es lo que naturalmente ocurre. Unos comienzan a bajar en su intención de voto, otros comienzan a ascender. Y cuando falten 30 días, más o menos, esto se achica de esta manera. Dicen los hípicos cuando doblan la última curva y entran a la recta final, así dicen las narraciones hípicas. Pero ¿qué ha comenzado a ocurrir esta semana? Ya han comenzado algunos o algunas a valerse de las redes sociales para meter en las redes sociales
noticias falsas. He visto una que tiene que ver con Cortizo, he visto otra que tiene que ver con Lombana. Esas son las dos que más me han llamado la atención esta semana. Y nuevamente, usted, que es elector de este país, tiene que tener el cuidado de no dejarse llevar por todo lo que las redes sociales le están diciendo. Hombre, cuando son las cuentas de FTV, de las otras televisoras, de las emisoras de radio, de los periódicos, bueno, teóricamente ha habido una revisión en lo que se está publicando. Pero cuando son cuentas de individuos, hombres o mujeres, que usted no conoce, que hasta duda si existen o no esas personas, usted entonces puede irse a la foto y revisar cuántos seguidores tiene. Si tiene muy pocos seguidores, es altamente probable que esa sea una cuenta falsa. Usted debe tener el cuidado no solamente de no retuitear o no replicar la información, sino de desecharla. Porque yo tengo la impresión que como el que gane, es una impresión que tengo, que el que gane va a ganar por un margen muy estrecho, y como quiera que hay una generación completa que está votando por primera vez, que no son consumidores de radio, televisión y periódicos desde el punto de vista de medios de comunicación social ordinarios, sino que son consumidores de redes sociales. Por eso, o a eso se debe que haya gente malintencionada que se valga de las redes sociales para meter noticias falsas, para confundir al electorado, sobre todo ese electorado que va a votar por primera vez. Entonces, hay que advertirle a los jóvenes que también tomen esa precaución y que si tienen dudas, pregúntenle a los que son de más edad que ustedes. Oye, ¿por qué esto lo están publicando? ¿Esto será cierto o será falso? Y si es falso, ¿por qué es falso? Explícame cuál es la raíz de saber que esto es falso, o explícame cuál es la raíz de saber que esto es cierto. Creo que nosotros, entre nosotros los electores, más allá de los candidatos, tenemos que jugar un papel de mucha responsabilidad. Lo que está en juego es algo muy serio. Lo que está en juego no es un tema de cuentas falsas ni nada que se le parezca. Es algo tan grave como decidir quiénes serán los próximos gobernantes. Así es que usted siga viendo las redes sociales, pero aprenda a desechar. Aprenda a desechar aquello que usted le huele que puede ser falso. Si usted tiene la duda, deséchelo de una vez. Y si tiene la duda, no lo replique. Porque estamos ayudando a confundir más a la gente. De esto ya hablamos semanas atrás. Hablamos hoy y créame, tendremos que volver a hablar una o dos o tres veces más para que tengamos nuestra mente bien abierta en cuanto a recibir información, pero bien cerrada en cuanto a replicarla o comentarla asumiendo que todo es cierto. Verifique que la información que usted va a replicar, verifique que sea cierto. Repito, porque la responsabilidad es muy grave. Y lamentablemente hay gente que todo lo que ve ahí en las redes se lo cree. Lamentablemente hay otra gente que tiene un rigor mucho mayor y lo sabe desechar. Presten atención a eso. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Bien, gracias amigos oyentes y televidentes de FTV Diario. Vamos a iniciar de inmediato con las netas deportivas para hoy. Hay que hablar de la selección de Panamá, y es que el técnico interino de dicha selección, Julio César Dely Valdés, anunció este viernes, luego del reconocimiento de cancha en el Do Dragao, que jugará con línea de 5 defensores en el partido de este sábado, o sea mañana, ante la selección de Brasil. Los elegidos por Julio César Dely Valdés en este regreso a la Roja son Luis Manotas Mejía en el arco. En la línea de defensas, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Harold Cummings, Adolfo Machado y Eric Davis. Hay que decir que Adolfo Machado será el capitán para este partido. En la mitad de la cancha estarán Aníbal Godoy, Armando Cooper, José Luis Rodríguez y Alberto el Negrito Quintero. Mientras que en el ataque estará Gabriel Torres, delantero de la U de Chile. El estratega manifestó que solo puede realizar 6 cambios en este partido, por lo que habrá un jugador que no tendrá minutos, aunque intentará darle la mayor cantidad a los jugadores que considere. Veremos qué pasa con la selección de Panamá. Hay que decir que ellos entrenaron esta mañana en la cancha de entrenamiento
que tenían asignada allá en Portugal, hora de Portugal, por supuesto, en la mañana, y en horas de la tarde llegaron al Estadio Dragao para realizar el reconocimiento de cancha, todo a tiempo. Hay que decir que la selección de Brasil, quien será el rival de Panamá, llegó tarde al estadio, hicieron tarde el reconocimiento de cancha, por ende no hubo conferencia de prensa por parte de Tite, técnico de Brasil, y Casemiro, quien era el elegido para hablar por parte de la selección de Brasil. También, por cierto, va a ser capitán, a pesar de que va a estar Miranda desde la partida. Casemiro va a ser el capitán por la selección de Brasil. Nada más para reiterar, mañana 12 mediodía hora local, hora de Panamá, será el pitazo inicial desde Portugal de ese partido amistoso, primero de la nueva era de Eli Valdés, a pesar de que de momento es técnico interino, también primero de preparación de cara a lo que será la Copa Oro del próximo mes de junio y julio. Vamos a cambiar de tema, hay que hablar de la LPF. Este fin de semana, a partir de mañana también, se jugará la fecha número 10. Ahí estamos viendo la tabla de posiciones hasta el momento. El equipo del Sporting San Miguelito es líder con 20 puntos, ojo que tiene un partido menos. San Francisco tiene 19, Árabe Unido 19, CAI tiene 15, Tauro 14, Universitario 10, Plaza Amador 9, Costa del Este 9, Alianza 7 y Santa Gema en el fondo con 0. Así está en la tabla de posiciones. Vamos a ver cómo le va el Santa Gema, que cambia de timonel y cambia de portero. Llega la Bruja McFarland y llega Carlos Rivera. Señor director, si tenemos también la gráfica de los partidos de esta fecha número 10 que se va a jugar a partir de mañana, ahí la tenemos en pantalla. Mañana, 7 de la noche, Árabe Unido se enfrenta al equipo del Tauro en el estadio Rommel Fernández. 2 horas más tarde, el Santa Gema recibe en el Muquita Sánchez al Club Deportivo Plaza Amador. Ambos equipos necesitan sumar urgentemente. Veremos cómo le va a Carlos Rivera en su debut como técnico del Santa Gema. El domingo habrá 3 partidos, comenzando a las 3:30 de la tarde. Universitario se enfrenta al equipo de la Alianza en el estadio Virgilio Tejera, eso es allá en Penonomé. Jugarán a esa hora debido a que el estadio no tiene luces y todavía el estadio donde jugará de local el Universitario no está listo. En el otro partido, el San Francisco se enfrenta al CAI, derbi de la Chorrera en el Agustín Muquita Sánchez. Eso será a las 6 de la tarde y a la misma hora, pero aquí en la ciudad capital, en el estadio Rommel Fernández, Costa del Este se enfrenta al Sporting San Miguelito. El primero de la tabla se enfrenta al que está en estos momentos de octavo, el Costa del Este, actual subcampeón, que viene con una buena serie de resultados en las últimas fechas, pero necesita sumar de a 3, viene de 2 empates consecutivos, tiene que sumar el equipo y actual subcampeón de la LPF. Esa es la fecha número 10, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Veremos qué pasa con la selección mañana y veremos qué pasa en esta fecha número 10 de la LPF. Compañeros, con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con más información y tenemos que guardaparques y voluntarios recogen a contrarreloj toneladas de plásticos degradado que las corrientes marinas empujan hasta el hábitat de la fauna de las Islas Galápagos. Usando apenas guantes y bolsas, una docena de guardaparques y voluntarios intentan recoger las toneladas de plástico degradado que las corrientes marinas del Océano Pacífico arrastran hasta las costas de las Islas Galápagos. Este ecosistema, único en el mundo, del cual Charles Darwin tomó inspiración para diagramar la teoría de la evolución, se encuentra a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, y allí se libra una batalla contrarreloj para minimizar el grave impacto que el plástico tiene en la fauna de las islas. Y así estamos eliminando la basura que se acumula en estos sitios, evitando así que esta basura siga degradándose y llegue a ser o a convertirse en microplástico. Los desechos que se arrojan al mar se degradan y llegan a las islas en forma de microplástico, una de las mayores amenazas para especies como las iguanas, tortugas, aves y peces que solo habitan en el archipiélago. Hemos botado tanta basura al mar y esto ha llegado a costas donde ni siquiera existe gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto, ver nidos de aves que están mezclados con la basura. Se han encontrado redes, cepillos dentales, zapatillas, juguetes sexuales, envases de lata y más elementos que muchas veces terminan siendo ingeridos por los animales. Sin embargo, pues tenemos que ir más allá de solamente recoger residuos, tenemos que ir hacia hacer un llamado a la conciencia a nivel mundial para que dejen de tirar residuos a los medios marinos.
Los voluntarios afirman que la mayoría de los elementos que recogen vienen de lugares como Sudamérica y Centroamérica, pero también han encontrado otros provenientes del continente asiático. Y antes de finalizar, en tecnología, nuestro compañero Martín Martínez nos presenta el cargador inteligente Light Air. Veamos la siguiente nota. El llamado Light Air. Este es un banco de energía inteligente que llega para cambiar la forma de cargar los dispositivos. Esto lo consigue mediante el uso de conectores magnéticos donde el dispositivo ha sido provisto con gran tamaño que se ajusta en cada bolsillo y no cubre tanto espacio. Este dispositivo se empareja con el teléfono mediante Bluetooth, lo que ayuda a enviarle una notificación al instante cuando el smartphone necesite ser cargado. Más innovaciones en el mundo de la tecnología llegan para sorprendernos. Muchísimas gracias, Martín, por esta nota tecnológica. Bueno, queridos amigos, llegamos a la parte final de FTV Diario. Agradecerles por informarse con nosotros durante esta semana y bueno, desearle que tenga usted un excelente fin de semana. Augusto. Sí, es a la luz, amigos televidentes, continúen en sintonía del canal de la Misericordia, por supuesto, con todas las enseñanzas para nuestro crecimiento en la fe y en este tiempo de Cuaresma. Los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Chao, bendiciones. Buenas noches.